tal? Muy buenas tardes, soy Héctor de Mauleón, le agradezco que nos acompañe nuevamente en una nueva emisión de El Foco. Le doy la bienvenida a mi querida Beca Duncan. Hola, ¿qué tal? Estamos parados en la esquina de la calle de Salvador Novo y Francisco Sosa en Coyoacán. Tenemos detrás los muros, que es todo lo que queda, de la casa del gran cronista de la Ciudad de México, que fue demolida, lamentablemente se perdió. Bueno, pues ahora nos enteramos de que ya está a la venta. Y pues comenzamos aquí, aunque no vamos a hablar de Novo en esta ocasión, aunque tal vez sí, tal vez sí vamos a hablar de Novo y probablemente si tenemos suerte hasta lo vamos a escuchar. Así es. Hasta vamos a escuchar la voz del gran maestro Salvador Novo. Nos acompaña Mirna Ortega de Extensión y Proyectos Digitales de Cultura UNAM, encargada de la serie Voz Viva de México. La serie Voz Viva de México, lo debe usted conocer, durante muchos años circuló en unos LPs grandísimos. Ahí se podía escuchar a los grandes autores, primero mexicanos y luego latinoamericanos, leyendo fragmentos de sus obras. Me parece que arrancó con Alfonso Reyes. En 1959, unos pocos meses antes de que muriera. Muere ese año. Exacto. Él murió en diciembre y lo deben haber grabado por ahí de octubre. Así es que apenitas. Aparece don Alfonso leyendo y a partir de allí comienza a desarrollarse lentamente a lo largo de los años, registrando esta serie, esta colección Voz Viva de México, pues las voces fundamentales de las letras latinoamericanas. De las letras y el pensamiento mexicano primero, como bien dices, primero comienza Voz Viva de México y unos años después, en 1965, comienza Voz Viva de América Latina. Los primeros autores en grabarse son, por supuesto, Alfonso Reyes, después viene Jaime Torres Bodet, luego Carlos Pellicer, le sigue Martín Luis Guzmán, Artemio de Valle Arizpe, José Gorostiza, León Felipe y precisamente Salvador Novo. Esos 10, ese paquete de 10, son los que salen, los que se anuncian en Gaceta de la UNAM un 23 de mayo, en que nace formalmente la colección Voz Viva. ¿Cómo nace la idea de preservar las voces de los autores? Nos vamos a atravesar porque vamos a entrar a la Fonoteca Nacional, que está en la antigua Casa Alvarado, esta residencia del siglo XVIII en la que nunca vivió Pedro de Alvarado, pero que por un chiste de Celia Nuttall, me parece, ¿no? Sí, es Celia Nuttall, que es una increíble arqueóloga y antropóloga que vivió en esta casa, gracias a quien se conservó, por cierto, porque el hecho de que ella viviera aquí evitó que se demoliera. A ella se le ocurrió poner el nombre porque es lo que se contaba aquí, ¿no? Digamos que la tradición oral... que se encontró unos papeles de los viejos propietarios de la casa desde el siglo XVIII, que había un señor Alvarado, y que le pareció un buen chiste ponerle Casa Alvarado. Y entonces surgió el mito de que en realidad era la casa que, como Cortés vivía poco más adelante, era la casa que le había tocado a Pedro de Alvarado. Probablemente Alvarado vivió en un predio de en algún solar de esta zona, lugar. probablemente más pegado a la Conchita, que era realmente la zona donde estaban asentados los conquistadores, ¿no? Pero bueno, solo decir que para hablar de literatura es una ubicación formidable, porque tenemos a Celia Nuttall y a Octavio Paz como habitantes de esta casa, Salvador Novo, como bien decía Héctor, y estamos sobre la avenida Francisco Sosa. Entonces aquí se conjugan las letras de una manera formidable. Toda la ¿no? tradición que tiene Coyoacán. Octavio Paz, es el lugar donde muere el premio Nobel Octavio Paz, que está también en la colección. Claro, también fue de los primeros, en los primeros años 60, después de que salió este primer paquete, ya vinieron otros, Juan Rulfo, obviamente Octavio Paz, Carlos Fuentes, Rosario Castellanos fue la primera mujer que se grabó para la colección, y bueno, pues así fue creciendo hasta lo que es hoy, ¿no? Cerca de 285 voces, títulos de cerca de 280 autores diferentes. Es la iniciativa de un personaje fascinante, ¿no? Max Aub. Pues claro, Max Aub tuvo un papel importantísimo, pero fíjense que en realidad el tema de registrar las voces, hacer esta memoria sonora, este museo sonoro, porque eso es lo que es Voz Viva, ¿no? Una biblioteca, un museo sonoro realmente. Está en el aire, estamos tratando de averiguar exactamente, de rastrear la historia, porque es bien interesante.
Pero bueno, indudablemente la iniciativa de Max Aub, de Efrén del Pozo, que en ese momento era secretario general de la universidad y que además resultó ser el primer director de la colección, fue muy importante. Y evidentemente el impulso que le dio Jaime García Terrés, que era el director de difusión cultural en aquel momento, ¿no? Una época importantísima para difusión cultural de la UNAM. Surge la idea? Es que pasa mucho tiempo antes de que se empiece a considerar que, pues, que las fotografías son un acervo histórico y que tienen un valor, que las cosas que estaban filmadas tenían un valor y debían ser conservados, y luego se tarda mucho tiempo el mundo en darse cuenta que el acervo sonoro también puede ser preservado y debe ser cuidado. Se sabe cuál fue la ruta por la que llegaron a decir, pues tenemos que comenzar a registrar las voces de los grandes, de las letras mexicanas, para que no se pierdan en el tiempo. Mira, sabemos que hay dos antecedentes importantes y esto me lo ha compartido Eduardo Ortiz, que es el principal coleccionista de voz viva y de otras colecciones sonoras. A lo mejor valdría la pena en algún momento que platicaras con él. En 1931 surge en España el Archivo de la Palabra, en donde se comienzan a registrar voces de escritores españoles. Y luego en los años 50, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que estaba en Washington, también empieza a registrar voces, evidentemente, de autores en inglés, y posteriormente se les ocurre a Gabriela Mistral, que está en eso, que por qué no latinoamericanos, y entonces vienen a México y graban a algunos autores. Todavía no sabemos bien cuáles son, estamos rastreando, es una especie de arqueología cultural la que estamos haciendo. Eso es muy interesante porque son los años en los que, bueno, la radio ya había empezado desde luego desde los años 20, década, sí. Pero los años 30 va a ser realmente el auge de la radio, ¿no? Entonces es interesante que coincida, como dice Héctor, con esa conciencia de que, bueno, esto nuevo que está surgiendo acá, que estamos experimentando, puede tener otro uso. Claro, claro. Inclusive es la época en que surge poesía en voz alta también. Entonces es muy curioso, poesía en voz alta, voz viva, es darle un significado especial a la voz y registrarla, porque además han de saber que para poder hacer el primer registro, la grabación de Alfonso Reyes, que en esos momentos estaba viviendo en Cuernavaca, seguramente por un tema de salud, ¿no? Sí, sí. Se compró la primera grabadora, Radio UNAM compró la primera grabadora portátil para ir a grabarlo. Fue, pues creo que todo un acontecimiento, sí, ¿no? Exacto, y entonces a partir de ahí se comienza a hacer. Lo que sí es muy importante decir es que a pesar de estos esfuerzos previos, la primera colección como colección es voz viva en habla hispana, ¿no? De hecho, según conocedores, es la primera, la más importante y la más grande en habla hispana con este tipo de, bueno, obviamente en formato analógico. Okay. Bueno, pues vamos a acercarnos al lugar donde se encuentra este acervo. Vamos a tener oportunidad de traer voces que desaparecieron de la tierra hace mucho tiempo, las vamos a volver a escuchar vibrantes, leyendo pues algunas de las piezas centrales de la literatura. Creo que va a ser un experimento extraordinario y es de verdad una verdadera locura poder atravesar estos pasos que hemos dado para ir a ver un archivo sonoro escuchando los pájaros cantando en los árboles y luego el silencio que hay en este lugar. Qué bueno que recordamos a doña Celia, porque pues ella se le debe muchísimo de los estudios y de los rescates que ocurrieron en tiempos del Porfiriato. Ella encontró el proceso de cómo quemaron vivo al nieto de Nezahualcóyotl, el fraile Zumárraga, porque le encuentran en su casa unos ídolos. Y ella encuentra un legajo que tenía mucho tiempo perdido en el archivo histórico de la ciudad, y gracias a ese descubrimiento se alumbra un momento brutal de la historia de México, de cómo en el Zócalo queman vivo al nieto de Nezahualcóyotl. Entonces está muy bien poderla recordar. No podemos traer su voz, pero pues podemos traer su nombre, su memoria, su legado, y bueno, pues vamos a sumergirnos en esta aventura sonora. No se vaya.
Estamos entrando a la bóveda Jiménez Mabarak. ¿Por qué estamos platicando de esto, Mirna? ¿Por qué no compartes con quienes nos acompañan? Pues como saben, desde 1960 Voz Viva ha tenido una larga historia que la ha llevado a pasar por diferentes formatos. Del LP pasó después a hacerse cassettes, después CDs, una larga época de CDs. Y lo que es muy importante es que desde el año pasado existe una plataforma digital de la UNAM, está en www.vozviva.unam.mx, en donde se le da acceso abierto y gratuito a cualquier persona para poder disfrutar todos estos materiales. Por primera vez en 64 años, la gente tiene acceso total, completo. En este momento no es total, he de decir que estamos trabajando, esperamos que a finales de este año podamos tener las series Voz Viva de México y Voz Viva de América Latina completas. Ahorita habrán cerca de 90 títulos ya a disposición de los 285 del acervo, pero es mucho y estamos trabajando para que día con día hayan más en línea, porque es un proceso técnico complejo, ¿no? Que implica reprografía, masterización, edición de audio, en fin, varios procesos técnicos, pero esto es muy, muy importante, pero sobre todo que además de que se distribuya gratuitamente y que la gente lo pueda disfrutar, que se preserve para futuras generaciones. Esto es lo más importante, la preservación, porque ya nos contarás que estos formatos pues, no tienen aquí? Mucha vida. ¿Son medio millón de archivos aquí? Sí, más o menos. Bueno, esta es la Fonoteca Nacional. Aquí resguardamos los documentos sonoros, la memoria sonora de México. Como pueden darse cuenta, nuestras bóvedas cuentan con anaqueles que tienen estándares internacionales. Estos orificios que tienen permiten que el aire pueda circular en toda la bóveda. Son movibles, lo que también nos permite recuperar los espacios que tenemos aquí en la fonoteca. Tenemos también aquí está desde la voz de don Porfirio en aquel mensaje que le dirige célebre, sí, ¿no? A Edison. Sí. Aquí está, ¿es el más antiguo preservado? No. ¿Hay más? Hay más. De hecho, tenemos un disco del himno nacional mexicano de 1901 de la colección de Armando Pous. Tenemos cilindros, tenemos de cera. Cilindros de cera, tenemos también discos de diferentes materiales, de papel, de base de aluminio. Los de Shellac o y pasta. Digamos lo más reciente, lo más nuevo es digital. Eso ya no está aquí. Digamos aquí lo que se encuentra aquí es lo físico. Físicamente. Físicamente. Los soportes físicos, ¿no? Sí, son las cintas, los discos, DAT, cassette, ¿no? Que podrían ser como lo más. Muy bien. Ajá. Y bueno, aquí tenemos parte de lo que estamos resguardando la colección de Voz Viva de México. De este lado se puede dar cuenta. Aquí lo tenemos, aquí las empieza. cintas. Pues aquí está Alfonso Reyes. Sí, la primera. Alfonso Reyes, son... Torres Bodet, Martín Luis Guzmán y Salvador Novo. Ok, ¿y esto es lo primero que aparece en el 60? Exacto. Esto es las primeras cintas, lo primero que se grabó y que salió al público en 1960. Ok. Aquí, ¿por qué no nos lo compartes para...? Ahí se puede escuchar a Alfonso Reyes leyendo Ifigenia Cruel y fragmentos de la visión de Anáhuac. Luego tenemos a Torres Bodet. ¿Qué leyó ahí el maestro? Que es el segundo. Tenemos a Carlos Pellicer, son los primeros. ¿Y don Artemio, Héctor? Sí, hombre, hay que ahorita lo vamos a oír ahorita su voz engolada. Ok, es lo que se hacía en ese momento con estas claro, era el tipo de cintas grabadoras que se usaban, ¿no? Claro, sí. Eran las grabadoras Ampex,
estas portátiles, pero Ajá. eran Sí, sí, sí. grandototas, Gigantes, ¿no? sí, sí. Esa es la que llevan a Cuernavaca para grabar a Así es, Alfonso así Reyes. es. La Y es- primera que compró Radio UNAM y con la cual comenzó a hacer Es decir, con grabaciones. esa se graban a las Exacto. primeras voces que eran Así es, registradas. así es, así es. Sí, porque antes no se grababa en Radio UNAM, Torres simplemente Bodet, sí. se transmitía. ¿Qué duración tienen las grabaciones de cada autor aproximadamente? Varía, la de Alfonso Reyes son 3 discos, es especialmente larga. Después se fue Aquí se ve. haciendo un patrón en la que duraban alrededor de 1 hora. O sea, como estandarizar, ¿no? Estandarizarla, por ejemplo, la de Julio Cortázar dura como 40 minutos. Entonces, Casi todos son varía. 2 volúmenes. Salvador Novo tiene aquí 1, Agustín Yáñez tiene 2, Carlos Fuentes. O Son sea, pruebas además. Uno de estos carretes, ¿cuánto tiempo podía grabarse? Todo depende de la velocidad. Hay Ok. veces que la gente para optimizar este tipo de espacios lo hacía a una velocidad muy baja, entonces te podría durar a lo mejor una cinta chiquita hasta 5 horas, ¿no? Ok. O sea, sí Una son pequeña, grabaciones pero largas. estas son aproximadamente de 1 hora. Pero también depende de la velocidad en la que fueron Ok. grabadas. Y aquí está Arreola, Fernando Benítez, Julio Torri, Juan Rulfo, Luis Villoro, Rodolfo Sigli, Panchito Monterde, Efraín Huerta, Andrés Enestrosa, Revueltas. ¿Dónde está García Ponce por acá? Juan García Ponce, Salvador Elizón. Cómo van cambiando las generaciones, ¿no? Aparece José Agustín también. ¿Sí? Luis Ríos. Bueno, ¿dónde podemos escuchar esto? Todo conservado a una temperatura específica. Sí, tenemos una temperatura específica que es de 20, de 18 más menos 2, que pueden llegar hasta 20. Tenemos una humedad de 40. También tenemos la luz específica que impide que se dañen los documentos. Y tenemos el aire para el fuego, para eliminar el fuego, es FM 200. Ok. Todas las radionovelas Sí, están aquí. las Los de- algu- de- la mayoría, Ajá, lo que era de Sistema Radiopolis. ajá. Los grandes programas de radio, las grandes voces. Sí, también. Bueno, acuérdate, la Tenemos- última vez que venimos escuchamos la voz de Diego Rivera en alguna entrevista que le Diego hicieron con Rivera. Viva la URSS, ¿no? Escuchamos Arturo de Córdoba, ¿no? Que estaba en el Chucho el Roto, ¿no? Exactamente. Las aventuras de Chucho el Roto, en una radionovela que fue muy famosa. Sí, se tienen aquí también lo de Radio UNAM, el IMER, Radio Educación, o sea, de radiodifusoras importantes. Bueno, creo que vale la pena decir que, digamos, más allá del proyecto Voz Viva, el acervo de la fonoteca en general tiene declaratoria de memoria del mundo de la UNESCO. Sí. Bueno, he de decir también que las cintas de Voz Viva, y como el resto de lo de Radio UNAM, pero voy a hablar específicamente de Voz Viva, están en su lugar en el que deben estar y al cual van a regresar es la Fonoteca Gómez Arias de Radio UNAM, en donde también se tiene un control de temperatura y de humedad, digamos, unas condiciones óptimas, y que están ahorita aquí de paso porque nos están haciendo el favor de digitalizarlo, un proceso muy complejo, por eso están aquí en este momento, pero van a regresar a su lugar de resguardo permanente. Y en ese proceso de digitalización, Selene, no sé si nos puedas contar rapidísimamente cuáles son los pasos, ¿no? Es decir, de lo que vimos ahí a que ya estén en la Bueno, plataforma. se ve la cinta, se envía a digitalización, los ingenieros lo que hacen es justamente ponerlo en las máquinas y hacen la transferencia de lo analógico a lo digital. Si ellos en ese momento se dan cuenta de que hay algún problema con la cinta en cuanto a conservación, lo reportan y nosotros lo atendemos, sobre todo estas cintas que son de poliéster, que tienen el síndrome de la hidrólisis, que es el exceso de humedad que guardan las cintas. Entonces, es imposible que se pueda reproducir y por ende se pueda recuperar la información. Es por eso que se hace un tratamiento térmico para estas cintas y cuando ya están listas, nuevamente se envían al área de digitalización para que se pueda recuperar la información de cada una de las cintas, ¿no?
Ese es Muy bien. el proceso. Pues muchísimas gracias. ¿Qué te No, parece ¿de qué? si, Mirna, si vamos a escuchar? Vamos. Ya a darnos un banquete sonoro. Y mientras vamos, y ahorita que mencionaste que era Memoria del Mundo el patrimonio de la fonoteca, he de decir que la colección Voz Viva de México, específicamente la de México, tiene el registro como Memoria del Mundo ante UNESCO también, ¿no? Entonces, esto pues nos obliga a preservar la identidad. Bueno, no se vaya, acompáñenos. Vamos a empezar a escuchar las voces de los muertos, va a ser una experiencia extraordinaria. Nos han separado, nos han hecho una selección de algunos de los volúmenes que conforman la serie Voz Viva de México. No los tocamos porque no traemos guantes, pero ¿qué particularidades tiene escuchar a un autor favorito leyendo su propia obra? A algunos les sale maravillosamente bien, a otros maravillosamente mal. ¿Quién es el peor que has escuchado? ¿Quién es el que más te ha gustado? ¿Quién es el que más te ha emocionado? Prefiero hablar de los que más me han gustado. Bueno, para no hablar de Borges, ni de Neruda, ni de para Juan no meternos Rulfo, en problemas. Mira, que leían horrible. Yo creo que cualquier escritor, finalmente, aunque su tono de voz no sea el que más te guste, te transmite una emoción, te transmite el ritmo que le quiso dar a su obra, ¿no? A cómo la concibió, las pausas, los silencios, los énfasis, creo que son muy importantes. Por ejemplo, no se puede leer de la misma manera Cortázar después de escuchar el libro. Cuando uno ve esa manera que se comía las R's, esa entonación hipnótica y que le daba esa entonación hipnótica que le daba, y entre afrancesada y argentina, ya uno va agarrándole como un ritmo. Tienes toda la razón. Por supuesto, ¿no? Y lo mismo si escuchas a Octavio Paz leer Piedra de Sol, pues ya nunca lo vas a poder dejar de asociar, ¿no? A esa voz. ¿Qué tal leía Paz? Quizá no es de los que más me gusten, he de confesar. Me encanta cómo lee Fuentes, ¿no? Siempre los recomiendo muchísimo. Todo un actor, ¿no? Sacaba todo su impulso histriónico, canta, es maravilloso. Me gusta muchísimo León Felipe, por ejemplo. Escuchar a León Felipe leer su poesía es maravilloso. Alfonso Reyes es interesante, ¿no? Hay que considerar que es un hombre que ya se sentía mal, en fin, pero se percibe la pureza de su prosa, ¿no? Borges que quizá no era el mejor lector tampoco, de su obra, sí. Pero decía que era pues nuestro más grande prosista. Hay otros maravillosos. Rosario Castellanos, por ejemplo, me gusta mucho, transmite una intimidad muy particular. Pita Amor, comentábamos. ¿Cuántas mujeres están en la colección Voz Viva de México, de la primera etapa, digamos? No tengo el dato, pero sí te tengo que decir que son muy pocas, ¿no? Que el fenómeno pues es muy parecido al que sucedía en el mundo editorial. Están hasta el año 70, fíjate, nació después de 10 años de Voz Viva. Tenemos a 2 mujeres nada más. Rosario Castellanos y Elena Poniatowska. Elena Poniatowska. Elena Poniatowska. Elena Garro después, no está Elena Garro. Después Pita Amor. Oye, ¿qué Pita Pero bueno, Amor? efectivamente, como decías, coincide con lo que sucedía, ¿no? Para las mujeres era más difícil publicar, por lo tanto era más difícil lograr el reconocimiento, por lo tanto no eran invitadas a este tipo de... ¿No invitaron a Amparo Dávila? Amparo Dávila no Qué está. lástima, me hubiera encantado escucharla. Eso sí es terrible, bueno, eso es terrible eso que estás diciendo. Es terrible que no hayan muchos. No está Carlos Montemayor en Voz Viva. Afortunadamente logramos grabarlo para Descarga Cultura.
que es un proyecto hijo de Voz Viva. Pero no está Víctor Hugo Rascombanda, por ejemplo. En fin, la gente... ¿Eso se debe a pues omisiones, rivalidades literarias? No creo. Yo creo que tiene que ver más con pues cuestiones presupuestales que cuentan, seleccionas a unos y te dices, y lo piensas extravagante que después que lo podía vas... ser un director. ¿Por qué no nos cuentas que Carlos Monsiváis fue director de Voz Viva y desarrolló una carrera amplísima? En el mundo de la burocracia universitaria, no, le duró esa carrera amplísima 2 meses. Ajá. 2 meses, y fue a presentarle su renuncia a Jaime García Terrés, que era el director de difusión cultural entonces. Y entonces García Terrés le dijo, pero ¿por qué te tardaste tanto, no? Después de 2 meses. 2 meses. Y además sustituyó a Juan Rulfo, ¿eh? Juan Rulfo también pasó por la dirección de Voz Viva. Y Juan Rulfo, otro lector que nos decías, llama la atención su manera de leer, ¿no? Sí, muy como tímido, como tragándose las palabras. Muy conveniente para lo sí. que escribe, ¿no? Yo creo que sí. Y finalmente pensemos en Pedro Páramo. Te permite entender su literatura mejor. Yo creo que los escritores deben leer lo que escriben en voz alta. Deben entender la personalidad de los escritores. Claro. Sí, precisamente. ¿Qué opinas de Arreola? Bueno, ¿cómo leía Arreola? El gran lector, por supuesto, el gran lector. De hecho, lo escogieron para grabar a algunos otros autores. Que ya era imposible. Por ejemplo, a López Velarde, nada más ni nada menos que a López Velarde, lo lee él, a José Martí también lo lee él. Y bueno, hay otros escritores que se prestan a grabar en Voz Viva a otros más. Está, por ejemplo, Rubén Bonifaz Nuño, que lee ¿El manto y la corona? No algo suyo, de otros. Carlos Pellicer, por ejemplo, lee a Salvador Díaz Mirón, Antonio Carrillo Flores, que no era propiamente un literato, lee a Benito Juárez, en fin, hay experimentos interesantes. León Felipe lee a Bernal Díaz del Castillo. Yo creo que decían, bueno, pues español. Qué buena correspondencia. Sí. Yo creo que adentrarse en el mundo de Voz Viva nos permite pues sumergirnos también y hacer un análisis de la historia literaria de México de la segunda mitad del siglo XX interesante, ¿no? Bueno, y no solo de México, de América Latina también, ¿no? Bueno, en lo que estamos aquí con Ricardo poniendo los discos, mencionábamos hace un momento que las portadas de estos LPs las hizo ni más ni menos que Vicente Rojo. Entonces también vale la pena hablar de esa parte gráfica de la colección, ¿no? Claro, como pueden ver, esta es pues una portada mucho más sobria. Sí, después, en las siguientes ediciones, Vicente Rojo comenzó a utilizar obra de pues los artistas plásticos que en ese momento eran tan importantes. Bueno, siguen siéndolo, pues, pero estaban teniendo... en el candelero. Exactamente. Por ejemplo, hay algunas de Frida Kahlo, de Remedios Varo, de Orozco, de José María Velasco, en fin. Y algunos... ¿No están Felgueres, contemporáneos? No tanto, pero... Inclusive algunas son suyas. Algunas son y después su hijo, Vicente Rojo Cama, también trabajó en nuevas portadas. Estamos escuchando, Ricardo, a Lizalde, ¿no? Lizalde, sí. Suele crecer de noche, coloca su cabeza de tiranosaurio en una cama y el hocico le cuelga más allá de las colchas. Su lomo entonces se aprieta en el pasillo de muro a muro y solo alcanzo el baño a rastras contra el techo. Una voz que escuchamos mucho hasta recientemente en el radio, ¿no? Una gran voz. Una cosa no miro nunca la colmena solar, los renegridos panales del crimen de sus ojos,
los crisoles de saliva Qué nervios que emponzoñadas pongas de la sus aguja, partes. Ricardo, sobre el disco. siquiera lo huelo Era la tragedia de todas las para que casas no y me cuando mate. había fiestas no te quiero decir lo que Pero pasaba sé porque claramente se Sí, rayaban. se rayaban. Ese es el problema, que a veces se tiene que tener mucho cuidado. todo eso. De hecho, la aguja antes de colocarla se tiene que medir el peso, Lo imagino. porque el gramaje ayuda mucho, sobre todo a que no se raye el disco. Será sin valor ¿El gramaje del disco? testimonio. El gramaje de la aguja. De la aguja. Sí. Es decir, según el grosor del disco tienes que usar una aguja especial. Recuerdo que el Particular, amor Digamos, era más una bien dicho, blanda según el furia tipo de disco, no expresable se utiliza una en aguja palabras. especial. Este es un disco de 33, Mismamente entonces recuerdo una aguja como que esta el amor era audio-técnica una puede fiera dar un buen lentísima, resultado como el que estamos escuchando. mordía con sus Sin embargo, se colmillos tiene de que ajustar el azúcar contrapeso y endulzaba el para ramo poderle dar antes de la, morir. digamos, la lectura del Sí, surco lo es. correcta sin que tenga tanto Rey de peso, las fieras, se meta tan María de profundo y flores empiece a carnívoras, distorsionar la voz. Vi que estabas limpiando el disco con estos. ¿Tiene algo especial o...? Pues esto lo que ayuda es a quitar toda la, digamos, la basurita que se va generando al momento de volverlos a guardar a sus fundas originales. Pero no tiene nada, simplemente es la brochita, no tiene ninguna No, sustancia. es una brocha de pelo de camello que es muy suave, no maltrata el disco y lo que hace es nada más retirar la basurita que quede residual para que no pase por la aguja y le genere cierto nivel de ruido. Podemos escuchar otro. ¿Qué escuchamos, Mirna? ¿Alfonso Reyes? Pues yo creo que Alfonso Reyes es el padre de la colección, yo diría, ¿no? El primero. Y además con dos obras fundamentales para su Decía obra, Cera ¿no? Ifigenia Y Visión de Anáhuac. Visión de Anáhuac. Aquí comienza el poema llamado Ifigenia Cruel. Personas: Ifigenia, sacerdotisa y sacrificadora; Orestes, náufrago; Pílades, su amigo; Toas, rey de los tauros; Pastor, mensajero de noticias; coro de mujeres de Táuride; gente marinera y pastores adornados con cuernecillos. La escena: tarde, costa de Táuride, cielo, mar, playa, bosque, templo, plaza. Empieza la ciudad. Ifigenia, que ha perdido la memoria de su vida anterior, dice así: ay de mí que nazco sin madre, y ando recelosa de mí, acechando el ruido de mis plantas por si adivino a dónde voy. Creo que fue el último gran erudito que hubo en México. Podía disertar de lo que fuera y todo lo hacía con una gracia, con un conocimiento, una manera muy hipnótica de contar, de escribir. Pues yo me atrevo a recomendar La Cena, que es quizás su gran cuento, ¿no? El más conocido. Lo tenemos grabado en descargacultura.unam y es un cuento hermosísimo. ¿Grabado ¿no? por él? No, ojalá. No, pero con una lectura muy cuidada, ¿no? Sí, lo recomiendo con mucho orgullo y con mucha Pues tranquilidad. es el gran relato que luego acusan a Fuentes de que se lo roba para hacer Aura, ¿no? Dice que agarra de aquí, que agarra de Henry James y no sé qué tanto. Pero bueno, pues una figura central. Casi el tomo que uno agarre de los 24 y lo abra al azar, va a encontrar algo que lo va a encantar. Qué lástima que no conseguimos a don Artemio, que es otro misterio, ¿no? Su voz, ¿cómo sería la voz de Artemio? También lo tenemos grabado en Descarga Cultura en una entrevista que le hace Emanuel Carballo. Muy interesante. Esa sí es obviamente con su voz. Visión de Anáhuac en 1519. Viajero, has llegado a la región más transparente del aire. En la era de los descubrimientos aparecen libros llenos de noticias extraordinarias y amenas narraciones geográficas. La historia, obligada a descubrir nuevos mundos, se desborda del cauce clásico y entonces el hecho político cede el puesto a los discursos etnográficos y a la pintura de civilizaciones. Este disco es de 1959, Ricardo, ¿es el original? Debería de ser el original. Pues está impecable, está como nuevo, o sea, ¿se habrá tocado alguna vez? No creo,
exagerado. Podemos observar, está un poquito sucio, digamos, es lo normal, ya después de una limpieza que ya tuvo, pero se escucha muy bien. Prácticamente estamos estrenando, parece. Cuando vayan a la oficina, ahí tenemos las diferentes ediciones que se han hecho de este primer disco. Muy bien. Podemos escuchar, no sé, a Novo. No puede dudarse. Está Salvador Novo ahí por ahí. ¿Lo tenemos aquí? Solís, al menos, leyeron todavía. ¿Cuál es tu favorito de la colección? Fíjate que precisamente nos acaban de invitar a un seminario en el que se va a hacer una escucha y me pedían que escogiera alguno para llevar. Y me debatí realmente entre el de Rayuela, el de León Felipe, que de alguna manera he de decir que me formó, lo escuché desde muy, pues casi niña, pero quizá el de Carlos Fuentes me gusta muy particularmente, me gusta muchísimo. Porque el gallero proclama adhesión absoluta al federalismo, al progreso, a la libertad, a todos los conceptos abstractos que la moral del siglo impone como banderas en la lucha social, y es el supremo redentor de México. Religión y fueros, 800 pesos para los pasteles de Monsieur Remontel y un párroco que cabalga a enterrar la pierna. Que no me nieguen el único título que quiero donar a mis hijos, el de buen mexicano, y Mr. Poinsett, los escoceses y los yorquinos, el Sol y el Correo de la Federación, y los puros y los moderados, y Barradas y Gómez Farías, y el cólera morbo. ¿Y esos que mencionas ya están en la plataforma o son de Ya los están que... en la plataforma, sí. En la plataforma, pues ya están Rulfo, León Felipe, Vicente Leñero, Rosario Castellanos, Martín Luis Guzmán, Juan José Arreola, Monsiváis, Octavio Paz, Fernando Benítez, Miguel León Portilla. Digo, estoy mencionando algunos de los 90, que ya hay: Julio Torri, Salvador Novo, José Agustín, por ejemplo. Onda, sí. Además, él con una lectura muy sabrosa. Sí. Como muy ¿Jovial? Sí, jovial, muy juvenil. Pues muy como su literatura, pues lo que decíamos hace rato, ¿no? La personalidad refleja mucho en la Exactamente. literatura, sí, claro. Y esta selección la hacen, es decir, se hace como una especie de curaduría pensando en los más notables, o depende de las condiciones en las que se encuentra el material físico. O sea, ¿cómo van decidiendo cuáles son los que se van digitalizando? ¿O es cronológico? Es decir, ¿cómo es la digitalizados ya están prácticamente todos. He de decir que hay algunas cintas que nos encontramos que no salieron al público, que nunca se hizo disco, ni cassette, está, por ejemplo, Roberto Fernández Retamar, Rubén Salazar Mayén, Idea Vilariño. Esto me parece película sí, pues es que es Blas Galindo haciendo la música, y Salvador Novo va a contar el mito de Quetzalcóatl. No sé de qué año será esto, pero Debe ser de 1960-61, sí, porque fue de los primeros, es el número 10 de la colección. parece que son los créditos del signo de la muerte, ¿no? El nombre de Quetzalcóatl. 86. Aquí dice. Bueno, esa debe ser la edición, pero la grabación es... Expresa en bella síntesis al hombre, dotado de una doble capacidad, de arrastrarse si es la serpiente, pero de volar transformado en pájaro, o de volar si es pájaro, y descender a explorar y posarse en la tierra mudado en serpiente. Qué puro, qué prístino. Es como tenerlos aquí junto, ¿no? Quetzalcóatl, vuelto estrella, cumplido su anhelo de elevación y eternidad, esplende en la aurora todos los bellos amaneceres del mundo. Bueno, pues ya conocimos la voz de don Salvador. No sé si antes nos queda poco tiempo, pero pues tal vez... ¿qué tal una mujer? Josefina, para... En los cielos. ¿Cómo dejó en la tierra de ser serpiente? Además, considerando que hasta donde sabemos es el único registro que hay de su voz. ¿Eso a qué se debe, Mena? ¿Por qué?
a la vez Pues histórico Me quería preguntar, por ejemplo, de Villaurrutia no hay un registro. O sea, no que lo sepamos. Porque no muere que- antes de que se hace muere la en colección, 50. ¿no? Sí. No que lo sepamos. Fíjate que estamos por averiguar qué se grabó en estas grabaciones que comentaba yo antes, que hizo la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, porque ahí podrían haber algunas cosas interesantes, ¿no? Fueron 25 escritores mexicanos, mexicanos y latinoamericanos, vinieron a grabarlos aquí a México. Y esto es previo a Voz Viva. Entonces, pues habría que indagar, ¿no? No me atrevo a decir que no existe, pues simplemente no lo conocemos. ¿Y en el caso de Josefina? Pues no sabemos que exista otro registro de su voz. ¿Por qué? Pues también no era una escritora muy conocida. Extraordinario, el libro vacío. Así es, pero no se le conocía mucho. Hay una anécdota preciosa que no sé si pueda Por contar favor. aquí, pero ustedes saben que ella era cronista taurina. Sí, exacto. Sí, ¿No? sí. Pero firmaba con un seudónimo. Con un seudónimo, Pepe. Ahorita no recuerdo, no me pero acuerdo. por eso durante mucho tiempo no se sabía que No era se ella, sabía ¿no? que era ella. Y pues comenzó a escribir, a criticar mucho a Carlos Arruza, lo hartó y pues llegó al periódico A buscarlo. ¿Y dónde está espérame, es que no recuerdo, sí, porque además era un seudónimo así como muy fuerte. Qué Y mala le sombra. dijeron, pues allá está Pepe Machetes, una cosa así fuerte. Y cuando llegó se encontró pues a la Peque, ¿no? Que era pues muy chiquita, delgadita, y ya Carlos Arruza grandotote. Es un poco Va a leer el libro vacío. todo lo que es el deseo, la necesidad de escribir y la conciencia de que lo que se diga no va a tener una trascendencia, no es nada importante. Eso me ocurre a mí. Mi deseo de escribir, mi necesidad de escribir es absoluta, es inexorable. Ahora, el resultado, yo sé perfectamente que no va a trascender. Era un buen libro, tenía buena crítica, sacó el premio de Europa incluso, pero yo nunca estoy satisfecha. Es una Y no es entrevista. por una Es una introducción que hace. No, es porque siempre pienso que podía haber dicho, que podía haber dicho tal cosa. Tanto que cuando me entregaron las primeras galeras del libro vacío, corregí una cantidad enorme de cosas. Pedí otras, me las dieron. Pedí otras y entonces ya me dijo el editor, ¿no? En realidad, bueno, ¿usted cree que el plomo no cuesta dinero o qué? No le doy nada más. Entonces yo me puse de acuerdo con el corrector de pruebas y le dije, por favor, yo vengo a las 5 de la mañana y me da usted unas galeras. Lo hizo una vez y luego me dio un consejo muy bueno que me ha ayudado después para el otro libro. Me dice, mire, su libro me gusta, no lo siga corrigiendo porque se le va a secar. Yo sentí que decía la verdad. Me han preguntado también Qué gran por anécdota. qué Qué siempre maravilla. utilizo, Pues, manejo personajes. Esto ya también está arriba, Esa pregunta no la Josefina. entiendo, Josefina porque yo no entiendo que haya Vicens, Ya se puede, ya ya se se puede puede consultar, está Sí, digitalizado. Sí, masculina. así es que pues, No puedo los invito entender de eso. nueva Ay, cuenta buena para que literatura, mala todo literatura. esto lo Dicen escuchen también. en www.vozviva.unam.mx y constantemente irán a ver nuevos hasta que a fin de este año tengamos todo Voz Viva y todo Voz Viva de América Latina. He de Pero ¿por dec- qué no nos cuentas que ya no es necesario tampoco bajarlo o de entrar a internet y bajarlo? Ya hay un código donde se puede... Bueno, sí, tenemos unos libritos. A ver, nos parecía muy importante mantener un formato físico, porque hay coleccionistas, y dejar Voz Viva exclusivamente en la nube, en lo digital, era como traicionar la historia de Voz Viva. Entonces, lo que hicimos fueron unos pequeños libros que podrán ver en pantalla,
que tiene el código QR que lleva a la grabación en la plataforma. Pero de esta manera conservamos también el aterrizaje, pues el tocar tierra de estos autores. Quisiera decir que los nuevos títulos de esta época de Voz Viva corresponden primero a dos que localizamos en cintas que no habían sido publicadas. Una es de Rafael Ramírez Heredia, es El Rayo McCoy, sí, que sale con un prólogo de Hernán Lara Zavala. Después, Margarita Michelena, es poesía de ella, que va con un prólogo de Silvia Molina. Estos dos fueron rescates. Y el tercero es Miriam Moscona, Casa Rodante se llama su título. Y ahorita estamos preparando los que siguen, que es Luisa Josefina Hernández, que alcanzamos a grabarla pues unos cuantos meses antes de que muriera. Está Javier Sicilia, también leyendo poesía y extractos, fragmentos de su primera novela, El Bautista, y su último libro, El Deshabitado. Y Cristina Rivera Garza, leyendo parte de una digna sucesora de toda esta estirpe de escritores, Cristina. Exactamente. Bueno, eso es importante decirlo, que es un proyecto que ha continuado. Por supuesto. O sea, no se quedó en el pasado, ¿no? Constantemente se están grabando escritores nuevos. Estamos grabando escritores nuevos. Ahorita estamos también tratando de rescatar los que están ahí guardados, ¿no? Por ejemplo, Germán Listar Zubide es de los que están guardados y que ya los tenemos programados para que salgan a final de este año, junto con Javier Velasco, que obviamente es de los nuevos, y Sandra Lorenzano. Entonces, pues queremos que siga viviendo Voz Viva, y si podemos poner un granito de arena en esto. ¿Y el libro dónde se consigue? El libro son libros novenales, es decir, no van a estar a la venta, pero en el catálogo de libros UNAM ahí se podrán conseguir. Y vamos a estar haciendo activaciones a través de nuestras redes sociales, de las redes sociales de Voz Viva, y los invitamos también a seguir el podcast de Voz Viva, en donde estamos rescatando la historia, entrevistas con los protagonistas, y pues entre todos ir armando el rompecabezas de Mira, pues qué esta delicia, historia. Qué gran proyecto y felicidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Ricardo. De nada. Que nos hayas ayudado. Gracias, mi querida Beca. Héctor, gracias, mi amor. Pues espero que haya disfrutado este recorrido sonoro por la literatura mexicana y por el acervo de la Fonoteca Nacional. Espero que se la siga pasando bien y nos vemos la próxima semana, ya lo sabe usted, aquí en El Foco.